Muy buenas tardes. Hoy, jueves 9 de mayo de 2019, en honor a la verdad. Tengo, como siempre, el gusto y el placer de contar con la presencia y los conocimientos del doctor Pavel Rodríguez Quesada. Doctor, muy buenas Doctor, ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, con muchas noticias. Hace apenas algunos minutos en la Cámara de Senadores se aprobó con 97 votos a favor, 3 abstenciones y 20 en contra la reforma educativa. ¿Cómo ves? Ok. Bueno, pues es un golpe de timón más para la cuarta transformación, ¿no? Se había ya planteado esta teoría, por lo menos ideología política, para la reforma y lo que se llamaba antes de la oposición, ahora al frente del gobierno, la mal llamada reforma energética, que se dice, citándolos a ellos, que criminalizaba a los maestros, ¿no? Y en parte era un poco de razón, ¿eh? Habría que leer nada más la ley del INEE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hablaba que las plazas se iban a asignar con base en un juicio de decisión moral. Eso descartaba completamente todas las opciones de que quien sacara 10 todas las evaluaciones tuviera el acceso más pronto, pues, que quien tuviera 7 o 6 o 5, ¿no? O sea, no era básicamente en cuanto al desempeño, pero pues bueno, aparentemente ya con la noticia que nos acabas de dar, pues ya vamos a ver qué sucede ahora con la educación en nuestro país. ¿Tú qué opinas? Bueno, habría que hacer primero el análisis. La reforma educativa más bien era una reforma laboral, pero Sí. dedicada al magisterio, doctor. Sin embargo, en esta sesión vamos a retomar la continuación de la reforma laboral que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de mayo de 2019. Eh, Doctor, ya la sesión pasada vimos qué es el trabajo. Correcto. ¿Cuál serían las acepciones de lo que se conoce como trabajo? Pero yo quiero preguntarte, doctor, ¿cómo podemos encuadrar la dignidad en el trabajo? Bueno, hemos platicado en otros lugares respecto al tema de la dignidad y hemos conceptualizado. Pues desde mi punto de vista, desde hace muchos años, tú sabes que he sostenido que la dignidad es el derecho humano más importante, y yo le llamo el filtro de los demás derechos humanos, porque si no hay dignidad en los demás derechos humanos, no hay ponderación hablando de dignidad humana versus todos los derechos humanos, trabajo, alimentación, acceso al agua, interés superior. No hay, desde mi punto de vista, ponderación. La base, es el filtro, lo dice el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, es el de derecho humano rector, en que se basan los derechos. ¿Qué sucede cuando hablamos de dignidad? Último párrafo de la Constitución Política Mexicana, que habla de la dignidad humana. La Convención Americana también se establece la propia dignidad, no como humana, dignidad. Esto per se, entenderlo que más adelante los derechos humanos pues no van a ser propiamente para los humanos, eso dice la quinta y sexta generación. Obviamente es prospectiva, sin embargo, pues bueno, hay que tomarlo como referencia para expresarlo y no limitarte, aunque sería otro tema, quizá muy interesante, doctor, hablar de los derechos humanos subsecuentemente, porque los derechos humanos pues suena lógico para quienes son, ¿no? Bueno, cuando aterrizamos los derechos humanos laborales, pues encontramos que existe el derecho al llamado trabajo decente, a la igualdad en el trabajo, a la misma seguridad e higiene, que ojo, muchos trabajos no cumplen con este supuesto, ¿no? Rompen con la seguridad de higiene porque muchos trabajadores, por la necesidad económica de de percibir un ingreso, pues trabajan, su puesto es de secretarias y están, no sé, haciendo aseo, o los hombres pintando bardas, etcétera. La equidad social también tiene que ver, la capacitación, la libertad sindical, que es uno de los temas que vamos a tocar, doctor, en esta sesión. Fíjate que hablando de ya propiamente la dignidad en el trabajo, tú sabes que es un concepto filosófico, de ahí viene, partimos de la misma argumentación jurídica, de la misma ética, de la misma deontología jurídica,
Y cuando aterrizamos el derecho humano de la dignidad en el trabajo, creo que no es tan sencillo, por lo menos las reformas actuales lleguen a cumplirlo, porque los patrones deberían tener que cumplir no solamente una norma jurídica, porque la norma, entendemos, cuando hablamos de norma, doctor, tú sabes que el argot jurídico, cuando habla de norma, pues piensa que es la jurídica, pero desconoce que existen normas de trato social, de religión, etcétera, ¿no? Dentro de estas encontramos a la misma dignidad humana, porque no es jurídica, es humana, no es un derecho humano que nazca solo por el simple hecho, como dice la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que los derechos humanos son inherentes y son prerrogativas, que bueno, ese es otro tema que ya has discutido y debatido con muchas otras personas y que al final nos damos cuenta cómo la misma Comisión ha roto un poco el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Qué sucede cuando hablamos de dignidad en el trabajo? Pues bueno, tendríamos que cumplir éticamente los horarios laborales, las horas de comida, el respetar a las madres solteras y no despedirlas cuando ya no nos funcionan, ¿sí? Porque literal, el trabajador se convierte, tú lo dijiste muy bien, en la esclavitud laboral, donde el trabajador siempre tiene que hacer única y exclusivamente para lo que fue contratado, a veces ni siquiera tiene voz ni voto. Por eso es importante citar la libertad sindical, porque si hablamos de estos gremios, estamos frente al primer supuesto que creo que podría beneficiar, por lo menos ya siendo muy explícita la norma jurídica, que es textualmente que lo conciba en la Ley Federal del Trabajo. Si me regreso un poco a la dignidad con los patrones, tendrían, creo que ni siquiera tendría que tener una norma estricta en materia laboral para que el patrón respetara al trabajador, porque es muy fácil decir yo cumplo con las normas jurídicas, pues sí, pero no les das. ¿Qué incluye el FL de trabajo, doctor? Capacitación, eh, seguridad del trabajo, por ejemplo, higiene y salud, ¿no? La misma prestación de servicio social. ¿Cuántas empresas hemos visto que han cumplido con estos? ¿Cuántos juicios laborales no llegan a las juntas de conciliación, que ya después serán tribunales laborales? ¿Cuántos llegan a los tribunales, a los futuros tribunales laborales? Y te das cuenta que no hay relación laboral acreditable con el seguro social porque el patrón prefirió hablar con el trabajador y decirle, te doy lo que voy a cotizar al seguro social, ¿sí? A cambio de no darte de alta. Y la necesidad económica, tocamos la sesión pasada aquí, doctor, también, el tema del salario mínimo, que de mínimo sí tiene literal, es muy mínimo, ¿sí? Y entonces, del lado del trabajador, creo que si lo valoramos desde ese punto de vista, el trabajador debería tener la dignidad para decir que no, pero solo creo hay un impedimento, salvo tu mejor opinión, y es que no tiene dinero. Ciertamente, si no tiene dinero, entonces el trabajo en el fondo adolece de dignidad. Sí, Es decir, es interesante que nosotros señalemos con precisión que el trabajo, el derecho al trabajo, al que ya nos referimos la sesión pasada, pertenece al grupo de derechos humanos. Y el grupo y todos los derechos humanos deben de girar sobre la dignidad del ser humano. Muy bien, pero si nos atenemos realmente a lo que son los derechos humanos, doctor, pues no nos engañan, porque la esclavitud y la explotación laboral están perfectamente delimitados. irreguladas. ¿Qué se comunica y cómo se comunica? Eso se le llama metalenguaje. Si nosotros nos vamos a desarrollar qué son los derechos humanos, inmediatamente vamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ver qué dice. Es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad del ser humano. Entonces, de derechos humanos nos lo bajaron a prerrogativas. Vamos a la Real Academia de Lengua Española para ver qué son prerrogativas y resulta que terminan siendo ventaja exclusiva. Entonces, quien tiene trabajo, pues tiene una ventaja exclusiva sobre el que no la tiene, porque percibe algo a través de su nómina. Muy bien. Sin embargo, no se nos olvide que tenemos además nosotros que cumplir con las labores encomendadas por el hiperneoliberalismo.
Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Banco Mundial de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. ¿Qué nos dicen ellos? Bueno, pues muy sencillo. Nosotros dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en entes económicos. Un ente económico es más fácil acotarle sus derechos, acotarle su dignidad y establecerlo como el engrane para que los grandes empresarios puedan ser los que lo exploten vía laboral. He estado escuchando en muchos lugares que dicen que el presidente de la República es el primer responsable de dividir a la sociedad. Dividirnos en chairos y dividirnos en fifís. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa más que pobres y ricos. Y además se avienta la puntada en estas cuestiones de decir que un verdadero líder no divide, un verdadero líder une. Señores, todos los que se creen fifís y no lo son, y los que de veras son fifís, es decir, ricos y poderosos, deben entender que el presidente de la República está tratando de unirlos a través de esta legislación laboral. Es decir, está tratando que los factores de capital y del trabajo, es decir, los empresarios y los trabajadores, tengan una nueva reestructura social que les permita a los trabajadores ganar un poco más. Eso se está intentando en la reforma, eso es intentar unir. Sin embargo, pues las fuertes resistencias que tenemos en los grandes empresarios, pues no lo permiten, ni lo van a permitir, ni van a ceder por su propia voluntad y su libre albedrío. Por supuesto que no lo van a hacer. Ellos están acostumbrados a esclavizar, a explotar y a mandar. Y lo que quieren es que en la marcha que fue el domingo pasado, había mantas que decían, AMLO renuncia, y abajo, ponte a trabajar. Este tipo de ambigüedades en los mensajes que mandan confunden, doctor. Más bien parece que le dicen, AMLO deja de trabajar para ellos y trabaja para nosotros. Es decir, para los grandes empresarios, como siempre ha sido la historia en este país, doctor. Creo sinceramente que los líderes tienen que unir, pero tienen que unir a través de legislaciones que dejen disfuncional la esclavitud y la explotación. Es decir, son las partes fundamentales que el mexicano tiene que tener. Nada más un ejemplo. Toda la frontera norte ya nos convertimos en trabajadores de los empresarios estadounidenses que traen sus empresas, las ponen en la frontera y les pagan el sueldo mínimo. Es decir, no tienen ningún otro tipo de beneficio los trabajadores, ni siquiera social, ni de seguridad social. Entonces tenemos que entender una cosa. La reforma laboral, en el fondo, tiende en dos variantes. Primero, a unir o a intentar desaparecer los poderosos intereses económicos que separan a los factores de riqueza y de capital sobre los empleados para que esa redistribución de la riqueza sea una realidad en este país. Sin embargo, creo que la gente no lo está entendiendo. Creo que en el fondo no han sabido revisar de qué se trata realmente la reforma laboral e insistimos, el salario mínimo, el actual, no sirve. Sin embargo, es el que más porcentaje ha aumentado desde su existencia. Correcto. Sin embargo, es un inicio.
Creemos y confiamos en que el presidente de la República, antes de que termine su sexenio, por lo menos va a estar el doble o el triple de lo que actualmente está el salario mínimo. Doctor, ¿a quién le obedecemos nosotros? ¿Al Congreso o al Banco Internacional, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, a la OIT, a la ONU? ¿A quién le obedecemos, doctor, en materia laboral? Pues mira, en términos genéricos tendríamos que obedecer a nuestra conciencia primero, ¿no? A nivel, no tendríamos que buscar un fundamento a nivel internacional para decir que las cosas se hacen bien o mal, como las calificadoras, como las empresas mundiales que pretenden o no invertir, el factor del riesgo, la divulgación de si gana tal partido me voy, ¿no? Eso afecta a la economía, por supuesto. Sin embargo, antes de saber a quién tendríamos que obedecer o sobre quién tendríamos que irnos, tendríamos que delimitar también un poco, doctor, la parte de el romper la fuerza que crea el sindicalismo nacional, porque de nada me va a servir a mí que yo tenga las regulaciones internacionales y las cumpla yo como Estado, cuando la relación tripartita, Estado, trabajadores y patrones, esté del lado del patrón, porque efectivamente en el neoliberalismo, como bien lo manifiestas, se busca la riqueza incesante. Y la verdad es que tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque no puedo afirmarlo, pero la riqueza incesante de donde sea. Y entonces, para llegar a comprender o que comprendamos un poco mejor qué pretende o qué se pretendía, por lo menos en los dichos de esta nueva reforma laboral, tenemos también que conocer los previos, porque no puedes crear un nuevo sistema con un sistema ya viciado, ¿sí? Tan es así que esta misma reforma laboral establece que se van a lanzar convocatorias para integrar a los tribunales laborales. Eso me parece un acierto, porque llevarte a la gente, no todas son así, nos queda claro. Hay muchas excepciones, muchas grandes excepciones de gente que va y ama su trabajo, lo dijimos también la sesión pasada. Si nada más cambias de poder, ¿sí? No vas a romper nunca con lo que pretendes, por lo menos, o la intención que tienes de romper. Esta parte de se lanzan convocatorias es al que más sepa y al que más se dedique y al que pase por los exámenes, inclusive de trabajo social, patrimonial, los que en regla general se tienen que aplicar un servidor público o funcionario, ¿sí? Y entonces, el tema es, antes de pasar a saber o intentar concluir algo, tenemos que deshacernos del pasado. Y ese pasado no sé cuánto le vaya a costar al gobierno actual. O, en su caso, si es que pudiese llegar en verdad a romper con ese pasado, que no pertenece a él, porque ha insistido mucho el presidente López Obrador al decir que no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y no somos más de lo mismo, y no somos iguales, y no nos comparen, ¿sí? Partiendo de ese supuesto, tenemos que analizar si en verdad el presidente quizá tenga la voluntad política, pero bueno, los factores externos, básicamente los patrones y los sindicatos, pueden hacer, doctor, que no se cumpla con el propósito que en teoría ha planteado el nuevo gobierno, ¿sí? Tan es así que hemos dividido o se ha pretendido dividir la reforma laboral en algunos puntos, doctor. ¿Cuáles puntos destacarías tú de esta reforma? Antes de contestar tu pregunta, me quedé analizando con profundidad esto que nos acabas de plantear, doctor. Yo creo que una de las visiones generales que debe tener el Ejecutivo Federal es crear las condiciones para que la reforma laboral sea un éxito. Es decir, señor presidente, le pedimos de favor, modifique el artículo 41 Constitución. Ahí hay una ecuación que despilfarra los recursos de los mexicanos. Esos recursos, mejor inviértalos en infraestructura y en seguridad. De todo el porcentaje de credenciales del lector, ahí viene la ecuación
se viene multiplicando el total de credenciales de lector emitidas por el 60% por el salario mínimo. Son cantidades anuales monstruosas que se llevan los partidos políticos y esto no le sirve al país. Creo, sinceramente, que si les quita estas prerrogativas a los partidos políticos, usted va a construir sus refinerías, va a construir el aeropuerto y va a otorgar seguridad pública y social a la población. De tal manera que las condiciones usted tiene que crearlas. Los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios, la gente emprendedora se va a encargar de crear riqueza. Si se crea riqueza, evidentemente se va a recaudar más. Otro punto de vista, señor presidente. Solamente la generación de riqueza debe ser gravada con contribuciones, es decir, con impuestos. Un servidor público no tiene por qué pagar contribuciones porque no genera riqueza. Él cobra de los recursos federales que anualmente los otorga la Cámara de Diputados para gasto. Un servidor público no tiene por qué pagar contribuciones y no tiene por qué tener sueldo bruto y sueldo neto. Páguele simplemente lo neto y el remanente que se quede para realizar otro tipo de obras que le sirvan a la sociedad y al país para tener los elementos mínimos, doctor, para crear las condiciones laborales. Ahora, ya respondiendo a la pregunta del doctor, en el fondo, a primera vista, nos parece que la reforma laboral tiende a ello. Tiende a beneficiar y a zanjar, a acercar, a aproximar a las partes, a la parte del capital y a la parte del trabajo. Sin embargo, tenemos una circunstancia la que sí tenemos que hablar. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué es esto? Desnudar al trabajador desde el momento inicial. Es decir, ya no va a haber paternalismo en favor del trabajador, porque se tiene que presentar a conciliar de manera obligatoria. Y como ya se los dijimos la sesión pasada, la conciliación es: te voy a pagar el 50% de lo que te debería de haber pagado, si quieres. Este es un grave problema, porque es el requisito sine qua non o requisito previo para que puedan proceder los juicios en materia laboral. Estoy de acuerdo en que esta reforma empiece a quitar el paternalismo a favor del trabajador, siempre y cuando el trabajador gane lo suficiente, tenga un salario que refleje las condiciones de dignidad a las que habla el artículo 123 constitucional. No podemos quitarle la legislación paternalista si lo que realmente obtiene el obrero y la inmensa mayoría de los mexicanos que no vivimos en las ciudades ganen lo suficiente para que entonces sí el paternalismo se justifique su eliminación. No quitarlo, doctor, obligarlo a acudir al Centro de Conciliación Federal. Creo que más bien es una reforma a favor de la clase pudiente. Así pareciera, doctor, porque hay tres supuestos respecto a ya cuando compareces y presentas tu petición ante este consejo, centro de mediación.
Ya que fijan la fecha de la audiencia para comparecer, pues la primera es, si no van las partes, fijan una nueva fecha, pues si no fueron fue por algo, ¿no? Se me ocurre pensar que no fueron por algo, ¿sí? El trabajador desistió en la idea y el patrón también simplemente dijo, no quiero negociar, nos vamos al juicio laboral, que generalmente así siempre sucede, ¿no? Cuando el que comparece solamente es el solicitante, se le emite su constancia, ¿no? Es decir, el solicitante del trabajador se le emite su constancia para cumplir con ese absurdo requisito sine qua non de poder ir a demandar ante la Junta de Conciliación, ahora futuros tribunales laborales. Y si solo comparece el citado, ¿te imaginas que solamente comparezca el citado a una conciliación que promovió el trabajador, despedido justificada o injustificadamente? Cuando solamente asiste el citado, que me parece absurdo, ¿sí? Es como si promueves un juicio en cualquier materia y quieres ganar y no vas, ¿no? Se archiva el expediente. Y entonces, en estos tres supuestos, solamente cabría uno que valdría realmente la pena. Y es cuando el solicitante va, porque él necesita cubrir ese requisito sine qua non, porque si no van las dos partes, eso y nada es lo mismo. Y si nada más va el citado, el patrón, pues imagínate qué carga moral le quedaría, hablamos de dignidad, qué carga moral le quedaría al trabajador de no haber asistido a cumplir con un requisito sine qua non y quizá y pudo haber arreglado, ¿sí? Y entonces, bajo ese supuesto, pues creo que no va muy bien el tema de el nuevo, el futuro centro de mediación, conciliación, doctor. Muy bien, pues ese es nuestro punto de vista. En el fondo, esto perjudica a la clase trabajadora porque va a ser un requisito previo para llegar a los tribunales. ¿Qué es lo que quieren realmente? Pues ya no tener casos. ¿Por qué? Porque le están dando mayores requisitos al trabajador y es que quiere demandar en la vía laboral. Pocas palabras, ahora el paternalismo se está yendo hacia el lado económico empresarial. No entiendo por qué la Canacintra está en contra de esta legislación laboral si esto les favorece. Sin embargo, creo que esa posición ha de haber sido a priori sin haber estudiado Claro, las letras supuesto. pequeñas de esto. ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, me parece un absurdo, como tú comentabas, decir que una de las circunstancias que detenta esta reforma laboral es el voto libre para elegir líderes sindicales. ¿Qué es lo que están diciendo? Que nunca hubo voto libre para que los trabajadores pudieran votar por sus líderes sindicales. Claro. ¿Qué opinas, doctor? Correcto. Bueno, yo he insistido desde tiempo atrás cuando se planteó en esencia, la libertad sindical, la libertad de elegir el voto libre, universal y secreto a sus dirigentes sindicales, pues que me parecía, si no una vacilada, me parecía un exceso, porque hablamos al principio de la ética con la que tiene que conducirse el patrón, pero no solamente el patrón, porque también los trabajadores sindicalizados, más bien sindicalizados. Un trabajador no haría nada en contra del patrón, pero un sindicato sí. Y entonces por eso quizá es importante destacar esta parte del voto libre y secreto. Yo no me imagino a un patrón, a un líder sindical que está pretendiendo reelegirse o elegirse, decirle a sus trabajadores, vota por mí y si yo no gano, tus mismos derechos vas a seguir teniéndolos. Porque esa es la premisa, es la forma coactiva de hacer que el trabajador, pues ni siquiera te conoce en persona. Nos hemos dado la tarea de preguntarle a varios jóvenes, a varios trabajadores, sobre todo los que están en las oficinas, en los sitios, digamos, nice de esta capital. Y hemos encontrado, doctor, circunstancia muy especial. Todo el mundo se queja de las condiciones de horario. Dice, es que es mucho tiempo trabajar, son 8 horas, más me obligan a tener 2 horas de comida. Pues yo quisiera que me dieran una y poderme ir antes.
Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Que deberían de tener agua, instalaciones adecuadas, clima, etcétera. En algunas cuestiones podrían ser frivolidades, pero vamos, es lo que piden. Pero cuando nos fuimos al fondo y les dijimos, bueno, ¿tú qué haces en tu trabajo? Por lo que me dicen. Y empezamos a preguntar, a indagar, a investigar. Doctor, el 50% de su tiempo lo pierden en las redes sociales en su hora de trabajo. Sí, es correcto. ¿Cómo le pueden exigir a sus patrones que les paguen completo, que les paguen bien, si pierden el 50% o más en redes sociales en situaciones ajenas a su trabajo? Claro. Más las llamadas que realizan y que realmente se va al 60 o 70%. Es decir, si un trabajador hiciera durante 4 horas o 5 lo que tiene que hacer, sería suficiente para poder seguir antes de las 8 horas, pero trabajando al 100%. El problema es que en un futuro, en los contratos de trabajo, van a estar a prueba los trabajadores nuevos y van a perder su empleo si utilizan sus redes sociales durante las jornadas laborales. También, ¿qué otra cosa encontramos? Que quieren tener derecho a entrar a un sindicato, pero que en sus trabajos pues, no pasan de 10 o 12 trabajadores y que no son los necesarios para poder asistir a un sindicato. Bueno, eso al parecer con esta reforma va a cambiar. Y entre otras cosas, doctor, los sindicatos van a perder su registro si extorsionan a sus agremiados o afiliados. ¿Podrías ahondarnos cuál es tu percepción acerca de la extorsión sindicato agremiado? Mira, me parece que le están tratando de llevar a un punto o asimilar o que sea sinónimo de una elección con voto libre, directo y secreto de un candidato de elección popular. Porque si bien es cierto, es necesario, es necesario, pero es ocioso que un sindicato o que un candidato dirigido a un sindicato, pues pretenda, se tenga que establecer dentro de sus lineamientos, dentro de la misma ley federal del trabajo, la obligatoriedad para que el patrón cumpla con los supuestos, ¿no? Sin embargo, esta libertad sindical, este plus, creo que tiene una razón de ser que va a regular al mismo sindicato y es exigirle ya en la misma ley al patrón que entregue copia del contrato colectivo, ¿sí? Y que lo pase por este medio por este centro de mediación y de revisión también respecto a la misma ley federal del trabajo, ¿sí? Cada 4 años, por lo menos cada 4 años. La verdad es que seamos honestos, doctor. La regla general nos diría a nosotros que la entrega del contrato, algo tan absurdo, no se llega a cumplir, ¿no? Y menos, por ejemplo, si hablas de las mismas empleadas domésticas, las trabajadoras del hogar, que también, insisto, está de más. ¿Sí? La pregunta es, si tú fueses, desempeñaras este empleo, ¿dónde quedaría la lógica para entender que tu patrón no tiene, te delega, te discrimina al no darte un seguro social cuando tú como abogado, tú como contador, sí lo exiges a tu patrón, ¿sí? Es decir, estamos regresando al ejemplo que dabas de la estadística que platicaste hace un momento, pues haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, ¿no? Entonces, regresamos con lo que iniciamos la dignidad y así terminaremos y será un conjunto de actos, ¿no? También, por ejemplo, otro tema, que esta discusión, doctor, me gustaría también saber tu opinión respecto a la emisión que tienen que realizar de protocolos para prevenir la discriminación por género. ¿Qué opinas de este tema, doctor? Uy, doctor, acabas de tomar un derrotero que nos va a llevar por lo menos otros 2 programas. Sí. Discriminación de género. Miren ustedes, tenemos que decirle algo, aunque no guste. Los hombres, a través del tiempo, han cometido excesos.
Y esos excesos es no tomar en cuenta a la mujer durante muchos siglos, sino simple y sencillamente como una cosa, como una fuente de satisfacción, como una fuente de procreación. Pero hasta ahí, el hombre era el que tomaba todas las decisiones y hacía las grandes cosas. Durante muchos Claro. siglos, digamos hasta 1939. ¿Qué pasó en 1939, estimados? Bueno, pues inicia la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler lleva al caos al mundo. Fallecen millones, millones y millones de seres humanos, entre ellos el 90% o más hombres, soldados. A raíz de eso, en Estados Unidos y en el mundo, las mujeres llegaron a detentar el 55% de los trabajos. Por primera vez en la historia de la humanidad, la mujer tuvo el 55% de los trabajos. Y esto ya no terminó ahí, ya no paró, porque ahí empezó el expansionismo del movimiento feminista. Me parece muy bien porque además las mujeres, pues les funcionan los dos hemisferios, son muy inteligentes. La verdad es que en un plano de igualdad, creo que los que nos deberíamos de quejar somos los hombres porque no tenemos esas características. Bueno, ahí empezó realmente a pelearse la diferencia o la equidad de género. Sin embargo, a mí me parece muy bien, pero solo hasta el punto en que somos iguales ante la ley, iguales, y que tenemos la misma igualdad de ejercicio de nuestros derechos humanos, sindicales, laborales, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que la equidad de género ha sido tomada para pasar por encima de los derechos del hombre. Ahora, actualmente las mujeres tienen su ley de libre acceso a una vida libre de violencia, tienen acceso, tienen el Instituto Nacional de la Mujer, tienen infinidad de actuaciones, de instituciones que están al servicio de la mujer. Pero no nos olvidemos de una cosa. ¿Quién crea a los machos? Los machos se crean en las casas. Sí, claro. Un hombre que tiene valores nunca va a discriminar a una mujer. Nunca va a abusar de ella. Nunca la va a golpear. Nunca la va a hacer menos. Y nunca le jugaría chueco porque tiene valores. Tendría honestidad, integridad, cultura. Estos protocolos del que tú me acabas de decir, doctor, más valiera que los pusiéramos para todos aquellos que quieren ser padres. Y darles a todos educación y decirle, a un hijo se le educa de esta manera y no se le educa como macho. Doctor, a mí, en mi casa, yo fui educado en una familia muy tradicional donde mi abuelo y mi abuela pues, provenían de la revolución, de la guerra cristera, y yo escuchaba desde chiquito decirle a mi abuela, a mis tías, usted a la cocina, porque usted le va a tocar atender a su marido. Y a mí cuando me decían, toma, oye, ¿por qué? Y cae, y si no llore porque usted va a ser macho y usted va a mantener. Entonces los machos no podíamos ni llorar y nos desobligábamos de las labores domésticas. Esta debe ser una política pública, señor presidente. No permita que esta sociedad se siga perdiendo en la disfuncionalidad del género. No se requieren protocolos de género o de equidad. Se requieren protocolos urgentes para educar e integrar con valores a todos los niños y a todos los ciudadanos. Si todos los niños y todos los ciudadanos
tienen valores, no van a discriminar a nadie. Esa es parte de lo que podremos hablar y podemos invitar, por supuesto, a cualquier dama versada en cuestiones de género para que lo podamos ver desde un punto de vista económico, social, político y legal, doctor, porque esto tiene que ser atendido de una manera integral. Invitamos, por supuesto, a quien se ponga en contacto con nosotros para que podamos hablar de esta equidad de género. Lo que ya no nos perdona, doctor, es el tiempo. Es correcto. Estas fueron las principales cambios radicales sustantivos que se van a tener en la legislación laboral y lo que nos va a dar la oportunidad de seguirlos en el futuro abriendo más programas para este tipo. Pero doctor, ¿consideras que deberíamos de tener un programa en donde hablemos con personalidades a favor y en contra, pero con conocimientos sobre la equidad de género? Y creo que sí sería un buen tema porque la sociedad quiere valores, pero a veces se cierra, ¿no? Solo para concluir, ¿recuerdas la constitución moral que promovía AMLO? Sí. Que la sociedad decía, ¿cómo una constitución? Quítale el nombre de constitución, o sea, léela y da tu punto de vista, tómalo o no, ¿sí? No es sancionable, es una norma imperfecta, no tiene una penalidad o una sanción, pero sería bueno tomar un libro, quizá no ese, pero un libro de esos, donde te evitas gastar miles de millones de pesos, doctor, bien lo dijiste, y lo enfocas a programas que realmente empiecen a dignificar a las personas, sentándolas de donde ellos están. Y si creas un piso parejo de los valores y los difundes, porque ese es un error que ha cometido, digámosle error, la CNDH, porque dentro de sus funciones está divulgar y promover. Y yo no he visto un solo comercial desde esta nueva esta administración periodo que te hable de que siquiera que eso que tienes derechos humanos. Invitamos a cualquiera que trabaje en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos acompañe en un programa y podamos ver cuáles son las perspectivas de género, qué es más importante que atacar el problema o ir al fondo del asunto. Si lo que queremos es criminalizar o si queremos realmente equidad e igualdad, porque desde aquí se los digo, no se puede ser iguales entre desiguales. La mujer requiere de ciertas condiciones y el hombre de ciertas condiciones. No somos iguales. Necesitamos cosas diferentes. Lo que sí necesitamos todos son valores, integridad, honestidad. Ello nos va a permitir que no abusemos ni hagamos menos a nadie y mucho menos discriminemos. Porque discriminar es igual que esclavizar. Entonces le pedimos al Estado, le pedimos al gobierno y le pedimos a los trabajadores y le pedimos a los empresarios que no discriminen a nuestros trabajadores, que empiecen por pagarle sueldos honestos, íntegros. No es necesario que la ley los obligue. Es necesario que ustedes tomen conciencia que ustedes tienen que ganar, pero tienen que redistribuir esa riqueza. Y una cosa más. Seguimos esperando a un economista que nos diga cómo es posible que cuando el gobierno le otorga dinero a los ricos se le llama incentivo y cuando se le otorga ayuda a los pobres se le llama populismo. Seguimos esperando a un economista que nos dé, entre otras cosas, estos detalles. Correcto. Está abierto el programa para recibirlo. Muy bien. Doctor, pues... Un placer saludarte. Gracias, igualmente. Muchas gracias a Esfera Noticias, a nuestra querida Martita Obeso Suro, que es nuestra directora, que nos permite, a Citlali, a Fernando, que están en los controles técnicos, que siempre hacen posible la ayuda y que sin ellos realmente no sabríamos nosotros cómo hacerles llegar nuestras opiniones. Nos vemos dentro de 8 días
En honor a la verdad. Hasta luego.